Para las personas que no saben, tú sufriste un accidente de los más feos de la última época. Pero tú hiciste una cosa que me parece tan inspiradora. Tú fuiste de ese momento que tú estabas consciente a volverte a parar. ¿Cómo fue ese día uno? ¿Cómo fue ese día que tú dijiste yo voy a volver? ¿No tuviste miedo? Yo no iba a ser feliz si no era piloto profesional. Después de mi accidente, cuando maduré y me di cuenta que hay otras cosas en la vida que me pueden hacer feliz y puedo encontrar propósitos de otra manera y encontrar esa competitividad que tanto me gusta en otras cosas, todavía seguí pensando que tengo que ser piloto sí o sí, porque ya había sacrificado tanto hasta ese entonces que no quería botar todo eso a la basura. Hay quienes corren por fama y hay quienes corren porque quedarse quieto duele más. Nuestro invitado de hoy no solo ha competido en el nivel más alto, sino que ha tenido que reconstruirse varias veces y más de las que cuenta. Solo, lejos de casa, negociando sus propias oportunidades y compitiendo contra todo, pero siempre con una claridad feroz. Esto es lo suyo. Hoy queremos entender cómo piensa, qué le sostiene y qué ha tenido que soltar para seguir creciendo. Bienvenido, Juan Manuel. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Para mí es el mayor gusto. Primero, que eres ecuatoriano. Yo también soy ecuatoriano. Me encanta que hayas representado a nuestro país, representas a nuestro país. Y has llegado tan lejos. Has llegado tan lejos. O sea, cuando tú te conocen, ven la punta del iceberg, pero sé el sacrificio que hay detrás. Sí. Y antes de meternos en lo técnico, quiero arrancar por cómo se sentiría la persona que eras de los 14 años que se fue de Ecuador para encontrar y perseguir tu sueño. ¿Qué le dirías a esa persona? Creo que le diría que hemos hecho un buen trabajo, pero el trabajo aún no termina. Y creo que le diría que se acuerde de disfrutar todo el proceso, inclusive la parte de sacrificio y de sufrimiento. Es parte de la experiencia que te deja después del día todo lo que hicimos juntos. Entonces, sí, creo que serían mis palabras hacia él. ¿Tú crees que en esa época hubieses sabido a lo que ibas a llegar? Como deportista, sí. Como ser humano, no. Yo desde muy pequeño creía y estaba convencido de que iba a llegar lejos como piloto. Era mi mayor sueño. Era la razón por la cual sacrificaba tanto desde tan joven. Y creo que necesitas tener un poco esa confianza desde pequeño, pero del lado humano, nunca me hubiera imaginado que iba a tener la madurez y la perspectiva de vida que tengo ahora, solo 2 años después de ese día cuando tenía 14. Y eso es lo que más me ha sorprendido, donde más he crecido. Tú cuando tenías 14 años, tenías este sueño. Estoy convencido que te la creías, porque nadie llega donde llega sin creérsela. Y tener un poquito de ego, tener un poquito de soberbia, inclusive decir yo voy a ser número 1 del mundo. Pero cuando tenías 14 años te mudaste a un nuevo país, cada año a un diferente país. Cuéntame tal vez una noche oscura, una noche difícil. ¿Qué aprendiste de ese día? Te cuento el primer año, cuando me mudé, 14 años, acababa de haber ganado el Campeonato Mundial de Karting aquí en Estados Unidos. Yo todavía vivía en casa. Y me llega la primera oferta profesional para ir a Europa, Italia. Y después de semanas convenciendo a mi madre, que era la parte más complicada, me dejan ir, agarro un avión a Milán. Llego, supuestamente iba a vivir con una familia italiana que tenían hijos de mi edad. Y cuando llego ahí resulta que era mentira. El equipo nos había mentido para que mis padres me dejen ir. Y me dicen, bueno, se enfermó la mamá o algo. Era totalmente mentira. Pero vas a vivir con el dueño del equipo. Tranquilo, él tiene una casa. Pero el dueño del equipo tenía 35 años, se pasaba viajando. Y a la final terminé yo viviendo en una casa gigante con un gato en la mitad de Milán. No hablaba italiano. Y me acuerdo
que a los 4 meses, más o menos, un día estaba hablando por FaceTime con mi madre y creo que le dije, yo no quería admitir que era difícil porque ella también estaba sufriendo, pero le dije, mira, creo que tengo que conseguir un internado, un colegio o algo porque no he hablado con nadie de mi edad en 4 meses y creo que me estoy volviendo loco. Y esa noche solo me senté en la cama y pensé, en verdad, vale la pena todo esto que estoy haciendo. Y como todas las otras veces que había pensado lo mismo, me di cuenta que sí, vale la pena y va a valer la pena. Y continué con el sacrificio, pero esa fue una etapa muy difícil al comienzo en mi carrera en Europa. ¿Hubo algún momento que te diste cuenta que tenías que hacer que esto funcione sí o sí? Creo que sí, pero por diferentes motivos. Siempre sentí eso, pero por diferentes motivos. Al inicio sentía que esto tiene que funcionar sí o sí porque yo creía incrédulamente que yo no iba a ser feliz si no era piloto profesional. Después de mi accidente, cuando maduré y me di cuenta que hay otras cosas en la vida que me pueden hacer feliz y puedo encontrar propósitos de otra manera y encontrar esa competitividad que tanto me gusta en otras cosas, todavía seguí pensando que tengo que ser piloto sí o sí, porque ya había sacrificado tanto hasta ese entonces que no quería botar todo eso a la basura. Y también porque me di cuenta que al final del día la adrenalina y el hecho de estar ahí manejando es lo que más feliz me hace de todo. Entonces sigo sintiéndome de esa manera, pero la motivación por detrás ha cambiado un poco mientras voy creciendo. Y cuando tuviste esos momentos, lo acabas de mencionar que al comienzo no hablabas de italiano, pero no solo no hablabas del idioma, no venías del país adecuado, no eras alemán, no eras francés, no eras de Mónaco. ¿Cómo venciste ese síndrome de impostor o esa sensación de que yo no hablo este idioma? Creo que ahí fue donde me ayudó mi forma de ser. Yo soy una persona que, por bien o mal, no le importa mucho lo que otra gente piense de mí. Y yo sé que todo el mundo dice eso, pero conmigo en verdad, siempre y cuando la gente sepa que soy una buena persona, de ahí no me importa mucho más que opinen. Y en ese sentido, como tú dices, cuando tú llegas a Europa, especialmente siendo ecuatoriano, primero la mayoría de gente no sabía ni dónde estaba Ecuador. O sea, Ecuador, ¿de dónde es eso? En Sudamérica, al lado de Colombia, ahí. Entonces, tienes que explicar eso. Y después no entendían cómo llegaste tú aquí a Italia, cómo estás corriendo aquí en el campeonato mundial, o sea, cuál fue tu trayectoria. Entonces, al principio sí sentía mucho de ese, como ese síndrome de impostor, pero poco a poco con mi actitud y con los resultados que comencé a tener en Europa, creé un poco mi espacio dentro de ese rango y comencé a conocer gente ahí, comencé a hacer amigos, otros pilotos que eran italianos, ingleses, y comencé a sentirme un poco más cómodo. Pero siempre me afectó mucho el hecho de que ellos terminaban el fin de semana en carrera y se iban a sus casas, pasaban con sus familias, muchos de ellos volvían al colegio, tenían amigos. Para mí se acababa el fin de semana en carrera y yo volví a Italia, a la casa donde estaba solo, y no hacía nada más que entrenar todo el día. Entonces era difícil en el lado personal, pero traté de usar eso a mi ventaja porque yo tenía también la oportunidad de que tenía menos distracciones que ellos. Entonces creo que ese mismo sentimiento de no pertenecer me hizo trabajar más duro que ellos de cierta manera. ¿Tú sientes que eso te dio una ventaja? Y por ser diferente, ¿tú tenías una mejora o sentías, cuando superaste esa debilidad de decir, no, a mí no me importa que vayas de tu familia o que seas de Mónaco o que seas de una familia que el tío corre Fórmula 1, entonces tenía como una línea un poco más recta? Sí. Tú no tenías a nadie. Y eso para mí es impresionante, cómo venciste todas esas paredes, parecen que estaban enfrente tuyo. Lo convertí en una ventaja cuando decidí convertirlo en una ventaja. Con muchas cosas en la vida tú puedes tomar la decisión de cómo juegas con las cartas que te dan. Entonces, sí, por un lado, no podía volver a mi casa, a veces estaba muy solo, no tenía amigos, pero te digo, como por otro lado dije, pero esto puede ser una ventaja, porque yo vuelvo ahora y mañana a 8 de la mañana estoy en el gimnasio. Ellos 8 de la mañana están con sus amigos, si me entiendes, o sea, están desconcentrados. Y ese fue el momento cuando logré convertirlo en esa ventaja y también prendí un fuego dentro de mí.
para enseñarles yo merezco estar aquí y les voy a ganar en su propia casa. Y creo que esa motivación no lo hubiera tenido si yo el domingo de noche volvía a mi casa y estaba todo cómodo o volvía al colegio y estaba con mis amigos. Te voy a hacer una pregunta que todo atleta detesta escuchar, pero siendo un atleta yo también, sé que hay algunas derrotas que nunca te vas a olvidar. ¿Cuál fue esa carrera que perdiste, que sentiste que todavía la cargas? ¿Y qué te hizo aprender para después vencer? Yo creo que para mí, más que una carrera específica, han habido muchas que estuve tan cerca de ganar. En Fórmula 2 hace año y medio debí haber ganado la carrera principal en Arabia Saudita de Fórmula 2. Hubiera sido mi primera victoria en Fórmula 2 y por un fallo 100% de estrategia del equipo no cambiaron las llantas cuando debían cambiar, perdí la carrera y eso dolió mucho, pero para mí ha sido más, cuando veo hacia atrás mi carrera, ciertas temporadas y ciertas decisiones que tomé, ciertos equipos con los que firmé. Quizás debía haberme quedado un año más en esta categoría o debía haberme ido con este equipo y no con el otro. Y una de esas es quizás un poco lo rápido que hice mi transición de Fórmula 4 hacia Fórmula 2. Fue en un transcurso solamente de 2 años y eso no es tan común. A veces siento que debía haberme tomado más tiempo, hecho un par de años en Fórmula 3 en vez de subir directamente. Y a veces sí me pregunto cómo sería mi carrera diferente hoy día si hubiera tomado esas decisiones, pero al mismo tiempo no sería la persona que soy ahorita. Quizás sería mejor, quizás peor, pero soy contento con quién soy y dónde he llegado. Entonces, siempre tienes esas preguntas que te haces a ti mismo, pero no sirve de nada pensar en esas cosas. Para las personas que no saben, tú sufriste un accidente de los más feos de la última época. Y no quiero que me reencuentres de eso porque lo has hecho muchas veces y siento que no provoca una conversación positiva. Pero tú hiciste una cosa que me parece tan inspiradora. Tú fuiste de ese momento que tú estabas consciente a volverte a parar. ¿Cómo fue ese día 1? ¿Cómo fue ese día que tú dijiste yo voy a volver? ¿No tuviste miedo? Sí. Sí tuve miedo, pero me di cuenta que yo necesitaba en ese momento motivación para salir adelante y necesitaba una meta. Yo soy una persona que trabaja así y sentí que lo único que me iba a motivar suficiente para pasar todo el proceso de rehabilitación, las 28 cirugías, etcétera, era una meta que era tan ambiciosa que era casi irreal lograr, y eso era el volver a correr. Y ahí fue en ese momento, todavía está en la cama de hospital, que dije, no, voy a volver a correr. Y al principio los doctores se reían, mis padres no creían que era posible, pero yo en ese momento sabía que lo iba a hacer y iba a encontrar la manera. Y eso en verdad sirvió como mi motivación durante los 12, 13 meses de recuperación que tuve. Todos los días que me levantaba era pensando en el momento de volver a correr y volver a ganar una carrera. Qué increíble cómo tu meta no era volver a caminar, tu meta no era quiero tener una vida normal, quiero ahora ir a hacer otra cosa. Tu meta era tan grande que así fallaras hubiese sido una excelente, pero no solo lograste tu meta, volviste y eso creo que es algo que solo los corredores van a entender. Y quiero entrar en eso. ¿Cómo es la mentalidad de un corredor? Porque yo una vez vi una persona caerse de una moto a 300 kilómetros por hora a 280 kilómetros por hora, se para, coge otra moto y en la misma sitio va a 300. Y el comentarista dice, esto es algo que los mortales nunca vamos a entender. ¿Cómo lo ves tú? Sí, algo
A ver, te digo, te abro un poco la puerta a mi mentalidad y psicología después del accidente, que fue lo que pasó por mi cabeza. Inicialmente, sí, tenía miedo de volver porque me di cuenta de los riesgos a los que en verdad estamos expuestos. Antes yo pecaba de ignorante de, no, esto nunca me va a pasar a mí, los carros son súper seguros hoy en día, hasta que pasó el accidente y al inicio fue como que un shock de, o sea, en verdad acaba de pasar esto, yo no sabía que estamos tan expuestos. Pero cuando tú estás en el carro con tanta adrenalina, manejando, te sientes 100% en control de todo lo que está pasando. Inclusive cuando entras en el flow state, todo se siente muy lento. Tú no te das cuenta que estás manejando a 340 kilómetros por hora. No sientes ningún tipo de riesgo. Y esa sensación con toda esa adrenalina es una sensación muy especial. Y eso es lo que todos estamos buscando. Somos adictos a ese sentimiento. Y ya sea llámalo tú, la pasión, la adrenalina o la locura, en ese momento no te importa cuál es el riesgo al que estás expuesto. Y para mí volver a correr, simplemente tuve que volver a encontrar ese sentimiento. Y cuando lo encontré de nuevo, el miedo desapareció por completo. Qué increíble. Sí. Y es el dicho, súbete de nuevo al caballo porque Sí. el momento que estás arriba, el miedo de caerte se fue. Uh-huh. Tú posteaste algo en tus redes, me encantan tus redes. Así que las personas que están viendo esto, síganlo porque es motivacional, es inspirador. Lo que estás haciendo, nos llevas contigo. Es como que somos parte de tu equipo. Yo soy parte de tu equipo, soy tu fan. Gracias. Posteaste algo que me encantó, que decías como, piensan que correr en Indy, en Estados Unidos, es fácil, pero después mostraste lo difícil que fue reinventarte, lo increíblemente competitivo que es. Cuéntanos un poco más de eso. Es mi nueva etapa de mi carrera. Hace año y pico decidí volver a Estados Unidos y abrirme un camino aquí. La IndyCar siempre fue una categoría que me atrayó mucho. De cierta manera es una categoría más pura que la F1, un poco menos de política. Todos los carros son más iguales. Y siento que la calidad de las carreras, de cierta manera, es un poco mejor. Y es una categoría que está creciendo mucho. Entonces todavía puedes venir aquí a Estados Unidos y tener una carrera súper exitosa, ganar buen dinero, viajar por todo Norteamérica. Entonces es algo súper interesante como piloto profesional. Pero hay esta idea en Europa que el nivel en IndyCar no es tan alto. Ahora, yo no estoy discutiendo que los carros de Fórmula 1 no son más rápidos que IndyCar. Todo el mundo sabe que un carro de Fórmula 1 es la tecnología más avanzada, son los carros más rápidos del mundo. No hay duda de eso. El presupuesto y cuánto cuesta construir un carro de Fórmula 1 no tiene comparación con un carro de IndyCar, pero el nivel no es necesariamente más alto. ¿Y a qué me refiero con eso? En Fórmula 1 solo tienes 20 pilotos ahorita en todo el mundo. Tú imagínate si en la NBA solo tendrías 20 personas jugando, la cantidad de talento que no estuviera en la NBA. Podrías tener 8 categorías del mismo nivel, básicamente. Es un poco lo mismo con motorsport. Y muchas de esas personas que no pueden llegar a Fórmula 1 terminan yendo a IndyCar, terminan yendo a la WEC, que es el World Endurance Championship, también en Europa. Entonces te encuentras con mega talentos que nunca tuvieron su oportunidad. Y IndyCar es un poco eso, es toda esta gente, muchos de Europa, muchos de Estados Unidos, que por A o B razón no llegaron a Fórmula 1. Algunos de ellos inclusive nunca quisieron ir a Fórmula 1, su meta siempre fue la IndyCar. Y lo mismo con los equipos. Tienes una potencia mundial que es Estados Unidos, con la cantidad de dinero, tecnología que existe aquí. Los equipos están a un nivel muy alto también aquí en la IndyCar. Y eso fue algo que yo descubrí y estoy descubriendo ahorita, que es una manera diferente de trabajar, pero tiene cosas muy interesantes que podrías inclusive aplicar en Europa y viceversa. Entonces, ha sido un proceso divertido, pero difícil, porque también, como creo que vamos a hablar del tema seguramente, pero del lado comercial, de auspicios y todo, yo había vendido y tenía una proyección a Fórmula 1. El momento que yo decidí volver aquí a Estados Unidos, ir a IndyCar, es totalmente otro plan comercial, es totalmente otro perfil de sponsors. Y todo eso es de lo que he estado trabajando estos últimos meses.
entremos en eso, entremos en la parte comercial, porque creo que lo que tú has logrado no solo es fruto de esfuerzo, es fruto de inteligencia, de estrategia, de tener una buena de buenos consejos, de encontrar oportunidades. Y tú has encontrado, ¿cómo se sintió la primera vez que tú cerraste un deal para auspicio? ¿Qué realmente toma llegar a competir a tu nivel? Creo que la parte más difícil de mi trabajo no es llegar y manejar rápido, sino es todo lo que viene previo a eso. Es trabajo constante. Tienes que aprender muy bien a cómo dar valor a marcas que quieren auspiciarte. Ya no es tan fácil como poner un sticker en el carro y la gente te va a botar dinero, para nada. No importa en qué categoría estás, ni siquiera en Fórmula 1 funciona así. Y yo, por suerte, estuve expuesto a esa parte del negocio desde muy pequeño, gracias a mi padre, en verdad, porque él viene de ser empresario, es empresario. Él me ayudó mucho en la parte inicial de mi carrera. Y él siempre quiso que yo aprenda eso porque en algún momento sabía que yo iba a tener que hacerlo por mi cuenta. Él no iba a poder apoyarme el resto de mi carrera. El trabajo es básicamente encontrar el perfil correcto de compañías, conocer a la persona clave en esa compañía que entienda cómo sacar el retorno de un auspicio. Muchas de esas veces, como te digo, no es la imagen, sino es la activación que puede hacer alrededor de un fin de semana de carrera, capaz algo de marketing a largo plazo conmigo como imagen, como representante de esa marca, y muchas veces también es un business to business, es conectar empresas que, mira, yo no sé, como tengo tantos contactos, tú estás buscando comprar carritos de golf. Ah, mira, yo tengo una compañía que vende carritos de golf, cómprale 1000 carritos de golf, te pongo tu logo en mi carro y la compañía de carritos de golf me va a pagar un auspicio. O sea, es cosas así donde ya comienzas a entrar en un tema que sí, las carreras es como un byproduct, pero sí, no es en verdad donde está haciendo el negocio. Entonces tienes que ponerte muy creativo y hacer eso ya tanto tiempo, que es lo que llevo haciendo, te genera también un conocimiento de negocios general que después te ayuda en otras cosas que no tienen nada que ver con carreras. Pero sí, es mucho trabajo, mucho trabajo. Y me encanta que hayas mencionado esto porque, claro, las personas piensan, cuando tú dijiste lo más difícil es afuera del auto, van a decir, no, es el entrenamiento, seguramente tiene que correr todos los días y tiene que comer perfecto porque 1 gramo más es 1 kilómetro menos por velocidad. Pero realmente entender el mundo de business, a los atletas no siento que tienen la preparación. No existe como ahora veo el dinero que está entrando de Arabia Saudita, del Medio Oriente hacia los deportes es una cosa extrema. Yo creo que va a venir una ola de nuevo talento al deporte que nunca hayamos visto. Pero, ¿qué consejos darías a las personas que están considerando esto para prepararse mejor en este ámbito más comercial, más business, más tengo que aprender a relacionarme? No se requiere una educación formal. Mira, yo terminé el colegio, nunca fui a la universidad. Es más exponerte a esa parte del mundo del deporte. Y ser creativo, ser tú mismo, escuchar a compañías. Mucha gente, yo veo mucho en las carreras, tienes muchos managers y agentes comerciales y ellos van y hablan con las compañías y les tratan de decir a las compañías lo que las compañías necesitan. Tú no tienes que decirle, tú tienes que escuchar cómo te puede ayudar, cómo ves tú este partnership, cómo funcionaría y en base a eso les traes un producto que hace sentido. Y aparte de eso, creo que tener una buena imagen también personal ayuda mucho. Es algo que mi papá siempre me dijo desde muy pequeño. Tienes que ser un buen producto para cualquier marca. Y eso significa tener buenas redes sociales, hablar bien, expresarte bien, tener buena comunicación, obviamente cero escándalos, cero controversia, pero todavía tener personalidad. Creo que es una parte que ahorita en muchos deportes se está convirtiendo un poco aburrido porque
por ejemplo, Fórmula 1, están llegando pilotos súper jóvenes, súper media trained, y dicen las mismas cosas siempre. Falta un poco de personalidad. Entonces, es como encontrar el balance correcto entre ser tú mismo, pero no decir nada muy fuera de serie. Y creo que si logras eso, y obviamente tienes que tener resultados, tienes que ser bueno en tu deporte, puede ser un producto interesante para una marca. Lo mencionaste a tu papá varias veces con 2 principios claves. ¿Cuál sería un tercer principio que él te enseñó que tú dices, esto realmente me catapultó a mi carrera? Que no puedes tenerlo todo, y eso fue relacionado al sacrificio. Él fue muy honesto conmigo desde que yo era joven y me dijo, mira, si tú quieres ser piloto profesional, lo cual es tu sueño, eso es otra cosa. Mi papá nunca me presionó o me empujó a hacer esto. Este no era el sueño de mi papá, este siempre fue mi sueño y él solamente me dio las herramientas necesarias siempre y cuando yo haga los sacrificios que tenía que hacer. Y él me dijo, no vas a tener una vida normal, no vas a tener tantos amigos, a veces en vez de irte a una fiesta, vas a tener que ir a entrenar o vas a tener que ir a correr. Si tú me demuestras que estás dispuesto a hacer eso, yo te puedo apoyar y ayudar con las herramientas necesarias para lograrlo. Y creo que esa enseñanza se quedó conmigo hasta el día de hoy, donde ya soy un adulto, tomo mis propias decisiones, pero tengo muy claro que ya sea para carreras o para cualquier cosa en la vida, sacrificio es la base de todo, y todo lo que pones a un lado hoy día vas a tener un retorno eventualmente, pero a veces tienes que ser paciente para que ese retorno llegue. Me encanta ese... No lo puedes tener todo, porque creo que es importante decir, para lograr lo que quieres, tienes que soltar ciertas cosas. Y creo que muchas personas no se dan cuenta que quieren objetivos, pero no están dispuestos a soltar nada. Entonces, no llegan y es toda una frustración. Yo te conozco a través del golf y he visto cómo tú interactúas como deportista y creo que tienes una mentalidad distinta. ¿Cómo tú atacas un deporte de una forma distinta que otras personas tal vez no saben de ti? Y esto es porque jugaste un partido increíble el domingo. Así que... Creo que mi mentalidad hacia el fracaso y la frustración es bastante diferente a la mayoría de gente. Yo veo el fracaso como algo bueno. Y estoy tratando de encontrar las palabras correctas. A ver, cuando tú quieres ser un piloto profesional y tienes las experiencias que he tenido yo, has llegado hacia donde he llegado, eso también te hace más humilde en muchos sentidos. ¿A qué me refiero con eso? La gente piensa, Max Verstappen, Charles Leclerc, ellos juran que son los mejores en absolutamente todo y que nadie les puede ganar nunca. No es necesariamente verdad. Cuando ya llegas a un nivel tan alto en cualquier deporte, te das cuenta que siempre va a haber alguien que hace ciertas cosas mejor que tú. Y eso está bien, ¿sí me entiendes? No puedes perder la cabeza porque no eres el mejor en absolutamente todo. Eso no es realista. Ciertos deportistas son así. Yo creo que los que son así normalmente no llegan tan lejos. Pueden ser muy buenos, pero nunca van a ser el mejor. Yo creo que los mejores deportistas son los que entienden eso y logran aprender de otra gente y están bien con el fracaso. Y ahí es donde yo creo que mi mentalidad es diferente. No me frustro. Siempre estoy pensando en cómo mejorar, entender qué fue lo que pasó, cómo mejorar y mantenerme en un buen estado mental. Y creo que eso lo aplico mucho al golf. Cuando hago un mal tiro o en las carreras hago una mala vuelta, lo peor que puedes hacer es quedarte patinando en ese error. Tienes que let it go. Ok, ¿qué pasó? Analizas, ok, no pasa nada, adelante, hacia adelante. Y ahí es, inclusive a veces tengo discusiones con amigos o con mi novia porque se quedan un poco patinando. Es que no puedo creer que esto pasó la semana pasada y ok, ya pasó. O sea,
¿Qué viene ahora? Y creo que ese es un poco mi approach al golf y todos los otros deportes que hago. Ahora voy a utilizar esto en tu contra. Eh, Hablemos un poco más del mundo de fórmula porque es fascinante. Es un mundo donde hay muchas corrientes de muchos lados y no siempre es confiable, no sabes lo que la gente quiere en diferentes ámbitos. ¿Cómo te relacionas en ese mundo donde hay grandes nombres, donde hay grandes familias, donde hay personas que te catapultan y hay otros que tal vez te van a jalar hacia atrás? ¿Qué has aprendido de relacionarte con otros y de network que puedes compartir y que te ha servido en el mundo empresarial? El mundo de las carreras es un mundo de tiburones y tienes que ser así. No necesariamente es que la gente sea mala, pero tienes que ser un poco egoísta cuando estás ahí porque estás peleando por tu carrera. Hay mucho dinero de por medio, ya seas un piloto, un manager, un dueño de equipo. Es muy competitivo en todo sentido. Entonces, número uno, te enseña eso, que a veces no puedes confiar en la gente. No todo el mundo es honesto, no todo el mundo quiere lo mejor para ti, necesariamente. Creo que eso puedes aplicarlo también al mundo empresarial, porque como tú sabes, a veces es así. Pero también vas a conocer mucha gente increíble. Y mira, yo conozco gente que van a ser amigos míos de toda la vida, que son muy cercanos a mí, que inclusive fueron mis rivales o trabajaron en el mismo equipo que yo. Y hay gente muy buena y a veces te identificas un poco con ellos porque ellos han pasado por el mismo proceso que tú estás pasando, saben lo que tú sabes. Yo creo que como cualquier mundo competitivo, hay un poco de todo y tienes que saber navegarlo. Creo que te enseña a no ser ingenuo también. Tienes que lidiar con gente mayor desde, como en mi caso, 14, 15 años y estaba firmando contratos. Había mucho dinero de por medio. Y eso me hizo crecer rápidamente y eso puedo aplicar todo lo que aprendí al mundo empresarial. Vamos al mundo empresarial. Tú ves muchas oportunidades como inversionista, ves muchos temas comerciales para auspicios. ¿Qué tipo de ideas te atraen? ¿Qué cosas crees que son interesantes? Te voy a decir algo que me di cuenta hace un par de semanas. Tenía una conversación con una persona. Siempre la gente me dice, ¿por qué te gustan tanto los negocios? Porque la gente que me conoce bien personalmente sabe que no me quedo quieto, que cuando no estoy corriendo estoy haciendo negocios, ya sea con carreras o sin carreras, inversiones, real estate, etc. Y me di cuenta que me gusta tanto porque me gusta competir, soy competitivo. Y encontré que puedo sentir esa competencia en el mundo de los negocios también. Y eso un poco de la línea de tu pregunta, ¿qué es lo que me gusta? Me gusta competir, ya sea en un mercado contra otras compañías, en quién tiene la mejor inversión, quién tiene la mejor idea. Y me gusta aprender. No soy una persona que le da miedo entrar en industrias en las que no conoce. Más bien me encanta eso, especialmente si lo estoy haciendo al lado de gente que conoce más que yo, que me puede enseñar algo. Porque siento que en la vida todo da la vuelta y nunca voy a ser el experto o el mejor en nada que sea de negocios porque no me dedico a eso al tiempo completo, pero quiero ser la persona que conozca a la gente que es la mejor en ciertas cosas. Y es un poco lo que trato de hacer. Me interesa mucho el tema de bienes raíces. De hecho, tengo una pequeña compañía aquí en Estados Unidos con 2 socios donde hacemos un rango desde propiedades comerciales, residenciales, compra, venta, arriendos. Estamos tratando de crear una plataforma para arriendos de departamentos en sureste de Florida y eventualmente crecerla. Tenemos un plan de expansión y eventualmente un exit. Manejamos el portafolio comercial de una compañía en el norte de Florida que se dio de coincidencia y ahora viajamos un poco a veces ahí. Aparte de eso, tengo ciertas inversiones. Muchas de las conexiones que he hecho en el mundo de las carreras
se han convertido en amigos y en socios míos y tratamos de hacer a veces cosas con ellos. Soy muy bueno a veces conectando gente. Tengo amigos que me llaman, oye, no sé, tengo una propiedad o tengo esta inversión de AI, ¿quién se te ocurre? Y resulta que muchas veces traigo a la persona correcta porque conozco a tanta gente y me llevo bien y logro atar esos cabos. Y normalmente me gusta entrar yo como socio también para aprender. Es interesante porque muchas personas dicen no te metas en lo que no sabes, pero tú tienes una perspectiva totalmente diferente, que tal vez como la del golf, es si hay fallo, no es fallo, es aprendizaje, move on. Y lo mismo con las inversiones. ¿Cuál fue una inversión tal vez irracional que hiciste, que tú dijiste, pero funcionó muy bien? Tú dijiste, solo tuve feeling. Y capaz viene por tal vez tu tolerancia al riesgo. ¿Tú dirías que tú tienes más tolerancia al riesgo porque corres a 300 kilómetros por hora? Sí, sí. A veces demasiada. O sea, tengo que a veces cuidarme un poco porque, como tú dices, yo siempre veo el fallo no es fallo, sino es aprendizaje. Pero también, si me entiendo, o sea, hasta cierto punto, ¿cuál inversión? Honestamente, creo que este último... Bueno, hay otra también que funcionó muy bien. Esta va a ser interesante porque no creo que conoces que estoy metido en esto. Hace tres años más o menos encontré una aplicación. Encontré una aplicación en el App Store que básicamente habían creado una comunidad de fans de Fórmula 1. La aplicación se llama VoxBox. Y era básicamente una aplicación de Fórmula 1 no oficial donde tenías cosas mucho más interesantes que la aplicación oficial de Fórmula 1, estadísticas, tenían un forum, sacaban artículos, en sus redes sociales veías toda la comunidad, cómo interactuaba. Y dije, qué interesante que yo siendo piloto, estando en Fórmula 2, nunca había escuchado de esta aplicación y se le veía bastante grande, tenía una plataforma grande. Entonces encontré a los fundadores, les escribí en LinkedIn, les dije, oye, me encantaría tener una llamada con ustedes solo para entender un poco cómo funciona su aplicación. Entonces ellos estaban encantados porque nunca ningún piloto se había fijado en ellos. Nos reunimos, me explicaron que están tratando de monetizar la aplicación, quieren que toda la gente que usa la aplicación tenga una suscripción, iba a ser súper barato, como $1 al mes o algo así, pero estaban creciendo exponencialmente. Entonces vi potencial, me gustó además del equipo. Eran 3 jóvenes de la India, súper fanáticos de Fórmula 1. Ellos comenzaron la aplicación porque ellos querían esa comunidad para ellos mismos, porque ellos ya pertenecían a ese grupo de amigos y así comenzó todo. Entonces les dije, oigan, les hago una oferta. Les voy a dar tanto valor de auspicio durante los próximos 4 o 5 años. Cada año un paquete diferente, donde puedan ustedes enseñar la aplicación, tengan acceso a mis contactos, tengan acceso a mí, puedan venir a carreras, etc. Y a cambio, yo no quiero dinero, quiero un porcentaje de la compañía. Entonces fue 3-4 semanas de negociación, llegamos a un acuerdo y ahora la aplicación creo que estamos llegando a 1,5 millones de suscriptores. Wow. El equipo ha crecido, inicialmente eran ellos 3, ahorita creo que son 7 personas a tiempo completo. Ya 2 compañías han querido entrar y comprar la aplicación. Todavía no es el momento adecuado. Pero sí, fue una de esas cosas que fue un domingo viendo Instagram, encontré esto, se me ocurrió la idea y a las 4 semanas tenía un porcentaje de la compañía. Qué buena historia. Vamos a lo opuesto. Cuando un founder o un startup te hace un pitch, a veces en la cara no le puedes decir cuándo perdió tu interés, pero ahora te voy a dar un micrófono y una audiencia y a todos los emprendedores que escuchan. ¿Cuándo un founder pierde tu interés? ¿Qué queja le podrías dar o qué sugerencia para mejorar? ¿Qué crees que ahora los founders están como muy empecinados en algo, pero que capaz no es por ahí? Yo creo que para un founder es muy importante entender cuál es el propósito big picture de lo que están tratando de hacer y qué les diferencia de la competencia. Creo que justo hace
par de semanas tuve un poco esta situación con un tema de inteligencia artificial, donde el concepto grande era bueno, pero dentro de la presentación del founder me di cuenta que él tampoco tenía claro cuál era el differentiating factor del producto que tenía. Yo veía su differentiating factor más claramente que él. Y para mí ese fue como un momento donde dije, o él se pone en la misma página que yo, capaz, no te estoy diciendo que yo esté en lo correcto, pero como que no veíamos el producto de la misma manera y no veíamos la trayectoria de la misma manera. Y ahí fue donde mi interés quedó. Sí, siento que no tienes que hacer un pitch tan sofisticado siempre y cuando tengas claridad en dónde va a terminar, ¿sí me entiendes? Hacia dónde va esto, en verdad. No me importa ver las estadísticas de que mira, hicimos el estudio del mercado de esto y me dice que sí, eso está bien, tienes que hacerlo. Pero lo más importante es que el equipo, el core team, tenga exactamente la misma visión y lo tengan súper claro. Y no estén como flotando un poco que, bueno, depende quién va a invertir el dinero para ahí sí decidir hacia dónde vamos a construir esto, el otro. Esos son el tipo de cosas que tiene que estar súper definido, porque si no, para mí la inversión, el riesgo crece muchísimo si el equipo no está claro en esas partes. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo diría que es un paso más, es el copycat entrepreneur. Creo que ese es el que te está refiriendo con una persona no tiene claridad sobre lo que está haciendo y está basándose en que AI va a crecer y tomar todas las industrias del mundo, entonces yo también me subo a esta ola. Exacto. Dices, te vas a subir a la ola, pero no sabes surfear. O sea, nos vamos a caer ese día. Exacto. ¿O con qué tabla vas a surfear ahora? ¿Sí me entiendes? Sí. En este caso específicamente, AI está creciendo, ya, sí. Mucha gente va a hacer mucho dinero en AI, totalmente de acuerdo. Pero también mucha gente va a perder mucho dinero en AI porque hay tantos startups que están haciendo básicamente lo mismo. Entonces, en este caso queremos ser un ecosistema de todo, AI. Ok, chévere concepto. Google AI. O sea, si me entiendes, chévere concepto, pero un poco mi respuesta fue, quizás ya tienen una buena base, tienen un buen equipo, eran chicos muy inteligentes. Dije, ¿por qué no concentrarse en ciertas industrias? Porque ahí se convierte en un no-brainer. Si tú vas a una compañía y le dices, mira, tengo este producto para tu industria, plug and play, podemos mañana comenzar a darte un retorno. Se convierte en un no-brainer para esa compañía. Pero si tú llegas y le dices, mira, tengo este catálogo de 80 productos, pero para implementar cada producto se va a demorar 4 o 5 semanas, necesitamos una persona de tu compañía dedicada full time para trabajar con nosotros, ya no es tan no-brainer, ¿sí me entiendes? Entonces, al tratar de hacer demasiadas cosas, pierdes el differentiating factor. Y eso fue un poco el feedback en este caso. Inclusive, la persona va a decir, pero ni siquiera conoces mi industria, tienes que empezar a hacer. Exactamente. ¿Qué parte de tu trabajo no se ve, pero importa el 100%? La preparación antes de cada carrera. Y entrando más en el tema técnico, nosotros no es que llegamos a la carrera el día antes y ok, vamos a practicar. No funciona así porque las vueltas, el tiempo de práctica que tenemos es súper limitado. Y al nivel en el que estamos, todo el mundo que llega está hiper preparado y desde la primera vuelta en la práctica estás al límite y estás ya en modo de eficiencia, de cómo mejorar el carro, de cómo poner todo junto, de trabajar en los últimos detalles de tu manejo, etcétera, etcétera. Entonces hay toda una preparación antes de cada fin de semana, que es una combinación, en mi caso, simulador. Tengo un simulador aquí en mi oficina. El equipo con el que estoy ahorita en Indianapolis tiene un simulador también. Y también a mí me gusta ver muchos onboards. Veo horas de onboards
tanto en la categoría en la que estoy corriendo, que es Indy Next ahorita, pero también veo onboards de IndyCar, veo onboards de Fórmula 1 en esa pista, si corren en esa pista, inclusive de carros de turismo, veo todos los onboards que yo pueda encontrar para, en mi cabeza, construir un perfil del ritmo de la pista y ver diferentes condiciones en estos diferentes carros, cómo los pilotos encuentran soluciones a cada curva. Manejar es como un rompecabezas de cierta manera, porque las condiciones cambian, entonces tienes que adaptarte rápidamente. Pero sí, toda la preparación previa al fin de semana es algo que la gente no se da cuenta. Nosotros cuando llegamos estamos ya listos y sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. Y has visto la pista mil horas. Veces, o sea, 1000 horas. Sí. Me encanta. Ha sido un placer, un gusto, una inspiración tenerte aquí. Tengo una última pregunta para ti. ¿Qué le dirías a la persona en Latinoamérica, a la persona latina, que tiene un gran sueño como el que tú tienes, pero tal vez tiene un poco de miedo? Que usen el miedo como motivación, como lo hice yo. Es normal tener miedo. Es normal sentir que es un camino largo para recorrer. Pero mira, aquí estamos tú y yo. Tú eres otro ejemplo de alguien que ha salido, está representando a Ecuador y está haciendo algo increíble. Estoy seguro que si te pregunto, no ha sido fácil y muchas de las cosas que yo he dicho hoy, estoy seguro que tú te identificas con eso. Y creo que es el caso para la mayoría de gente que sale y quiere hacer cosas especiales, pero es parte del proceso. Creo que salgan y lo peor que puede pasar es que no se dé. Igual vas a aprender algo de eso. Entonces, en verdad, el riesgo está en tu cabeza. Esa es un poco mi mentalidad de eso. Me encanta. Estoy de acuerdo. No solo nos parecemos físicamente, nos parecemos también en muchas cosas que hemos vivido. Así que quiero agradecerte nuevamente por haber venido. Por favor, ven de nuevo en unos años, cuéntanos tu historia, porque, y como dije antes, las personas que están viendo esto, síganlo, porque su carrera es inspiradora. Todos los fines de semana está corriendo, todos los fines de semana das algo diferente y nos lleva con él. Así que muchas gracias. A ti, un gusto. Gracias.